Sucede que para crear un formulario en HTML simplemente se necesita utilizar la etiqueta for. Vale, entonces iniciamos la etiqueta for y finalizamos la etiqueta for. Dentro de la etiqueta for van a estar todos esos inputs que más adelante vamos a hablar de ello, o esas entradas ya sean de texto, ya sean numéricas, ya sean de fecha, en el cual la persona va a digitar y esa información se va a enviar a un servidor web. Entonces simplemente así se crea un formulario en HTML. Vale, ahora este formulario que estamos creando aquí simplemente no funciona así solo, ¿cierto? Entonces este formulario consta o tiene varios atributos que sirven para su funcionamiento. ¿Cuál es uno de esos atributos? Este atributo que vemos acá que se llama method. El atributo method indica la forma en la que van a viajar los datos. Existen dos tipos de métodos, existe el get y el post. Cuando nosotros enviamos los datos a través del método get, sucede que agrega los datos del formulario a la URL en pares de nombre y valor. Pero cuando nosotros enviamos los datos a través del método post, envía los datos del formulario como una transacción posterior a HTTP. Entonces, para entenderlo un poco más, aquí tenemos nuestro formulario que manejamos la misma estructura anterior, la etiqueta de inicio y la etiqueta final. Acuérdense que los atributos se colocan en la etiqueta de inicio. Aquí tenemos nuestro atributo method y su respectivo valor post, y aquí tenemos su atributo method y su respectivo valor get. Vale, ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que a través de este método post, digamos que la información cuando se envía, el ser humano no la puede percibir, pero cuando se envía a través del método get, el ser humano sí la puede percibir. ¿Por qué razón? Porque esta información que viaja a través del método get se va a ir y se puede visualizar en la URL. También tenemos otro atributo que es sumamente importante, que es el atributo action, que indica el tipo de acción que va a realizar el formulario, como por ejemplo, a qué ruta me va a enviar todos esos datos, cuál es la ruta de ese servidor que me los va a procesar. Entonces, de nuevo, tenemos nuestra etiqueta de inicio for y nuestra etiqueta de fin de for, ¿vale? Entonces tenemos el atributo method, que ya sabemos cómo funciona. En este caso tenemos get, es decir, que me va a enviar los datos por la URL. Y tenemos el atributo action, que es nuevo. Y aquí en action lo que vamos a indicarle aquí es esa página web o esa ruta, el cual está ubicado ese archivo que me va a procesar los datos. Es decir, que todos estos datos que van a estar dentro del formulario me los va a procesar, en este caso, página web.html. Después que entendimos esto de action, vamos para la tercera atributo que es sumamente importante, que es entype. El atributo especifica cómo se deben codificar los datos del formulario al enviarlos al servidor. El primero indica que todos los caracteres se codifican antes de enviarse, es decir, va a haber una codificación, y se dice que los espacios en blanco se van a convertir en más, ¿vale? El multipath for data, que es el que quiero que todos se aprendan, sucede que este valor es necesario si el usuario cargará un archivo a través del formulario. Y tenemos testplain, en el cual envía datos sin ningún tipo de codificación, y este es no recomendado. Estos son los tres posibles valores que puede tomar entype, ¿vale? Entonces, sucede que tenemos aquí entype multipath for data. ¿Qué estamos indicando aquí? Aquí estamos indicando que en el formulario se van a poder subir archivos y enviar archivos a través del método get. Pero ¿qué sucede? Que este entype multipath for data no puede funcionar por el método get, solo funciona por el método post, para que lo tengamos muy en cuenta. Sucede que aquí tenemos un formulario que se va a enviar por el método post, de tal manera que yo no puedo ver cómo se van a enviar esos datos. ¿A qué ruta me lo van a enviar? Me lo vas a enviar a la página web.html. Y aquí en type multipath for data, como si me preguntaran, ¿pueden enviar archivos el formulario sí o no? ¿O me va a enviar archivos el formulario sí o no? Si yo establezco multipath for data, le estoy diciendo, oye, servidor, aquí te envío un archivo, o tiene un campo para enviar archivos. Entonces, de esta manera funciona la etiqueta for.